Bien, ahora vimos una parte, ¿no? De la actividad de Jesús y me parece que eso trae su propia riqueza espiritual, pero ahora vamos a ver un poquitito acerca de su mensaje. Vamos a poner un ejemplo para poder entender mejor el mensaje de Jesús a la luz o en miras de plantearlo en el contexto del Antiguo Testamento. Voy a compartir la presentación donde quedamos. Y bueno, entonces ahora vamos a platicar sobre este punto, sobre el mensaje de Jesús. Y he elegido la parábola de la semilla de mostaza o del grano de mostaza. Y vamos a hacerlo de igual manera, leyendo el pasaje que aparece en el Evangelio de Mateo, y quiero que ustedes me digan qué es lo que miran en este pasaje, qué es lo que pueden lograr a vislumbrar sobre este pasaje. Dice, se parece al reinado de Dios, se parece el reinado de Dios al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, siendo la más pequeña de las semillas. Cuando crece, sale por encima de las hortalizas y se hace un árbol, hasta el punto de que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Y para no perder la belleza que tenemos en la Reina Valera, la voy a leer porque es muy pequeña, dice, otra parábola le refirió, Mateo 13:31, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy bien, vamos a abrir ahora el micrófono y quiero que me digan, hermanos, ¿qué les dice esta parábola? Platíquenme un poquitito. ¿Qué miran? Vamos a hacer, para comentarles, vamos a hacer el mismo ejercicio que el Antiguo Testamento. Así es que ya les di una pista de por dónde podríamos ir en cuanto a esta parábola. Es muy pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita. Y como dijimos en el ejemplo anterior, hay algo detrás. Hay algo detrás. Bien, ¿qué les dice esta parábola? Ahí todos apagaron sus cámaras. Menos Álvaro y Liti, creo. Los escucho, hermanos. Bueno, yo puedo dar un aporte. Sí, por eh, favor. Dale, lo que yo observo ahí en esa parábola es, bueno, compara esta semilla que es tan chiquitita y después se hace un arbusto tan alto y que da muchos beneficios, ¿no? Que da sombra, que da para que los pájaros puedan anidar, les da muchos beneficios a los demás. En nosotros, la palabra de Jesús eh, produce algo especial, algo que nos conmueve, algo, una riqueza, algo que sentimos nosotros, ¿no? Que empieza ahí en la mente, en el corazón. Y nosotros al recibirla la podemos dar y al bendecir recibimos también bendición y se hace algo grande, o sea, sentimos algo que no podemos explicar, que bueno, como que queremos arrancar nuestro corazón y dárselo a los demás, como que es algo grandioso lo que sentimos, no podemos de pronto explicar lo que sentimos. Y eso nos da el Señor, ¿no? Esa comparación veo yo en algo tan pequeñito y que se vuelve en algo tan grande, tan rico, tan valioso y tan significativo. Muy bien, gracias, Liti. Gracias. Interesante punto de vista. Muy bien. ¿Quién más? Bueno,
Yo, hermano. Usted, adelante. Jesús, hermano, está haciendo una comparación del reino de los cielos con esa semilla. Es una semilla muy pequeñita, pero cuando se siembra y empieza a crecer, se hace un árbol muy grande. Así es la palabra de Dios, el evangelio en el corazón del hombre. Cuando llega y se siembra la palabra, que cae en buena tierra, ¿verdad? Va a ir creciendo, el crecimiento lo va a dar el Señor en la vida del ser humano. Muy bien, muchas gracias. Me gustó que planteaste el tema de que es el reino de los cielos. Está haciéndose una referencia a eso y dices, como una semilla, un grano de mostaza. Bien, gracias, Lucy. Interesante aporte. Abieser. Bueno, yo creo que el texto nos dice que la semilla es nuestro corazón. Y no, la tierra es nuestro corazón y la semilla es la palabra de Dios. Cuando se planta la semilla, empieza a crecer y se expande, crece dentro de nosotros. Y si más la regamos, más la alimentamos, si tiene buena tierra, va a crecer tan grande como ese árbol, ¿no? Porque si es tierra seca, no va a crecer nada. Pero como la tierra es buena, crece grande y fuerte. Ok, linda comparación, Abieser. Gracias. Marcos. El tema que yo no entiendo, porque la mostaza no es un árbol tan grande, es algo chiquito, es un arbusto, no es grande, es algo, y yo no la entiendo esa parábola. Primero porque dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Por ahí, como que compara algo muy grande, estamos hablando del reino de los cielos, con algo muy chiquitito. Y después lo otro del árbol, que no sé si llamarlo árbol, pero básicamente es un arbusto. Gracias Marcos por la observación, que es muy buena, muy buena, porque ya le diste la media tecla de la parábola, pero sí, es muy interesante. Voy a escuchar una opinión más. De pronto no sé, el hermano, o sea, es la hortaliza más grande, ¿sí? Es la hortaliza más grande. No es un árbol, sino que es la hortaliza más grande. No sé si de pronto el Señor está haciendo alusión al Salmo donde dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No es aplicable el texto, Álvaro, porque si te das cuenta, la referencia que se hace en la parábola tiene que ver con que es un árbol y las aves del cielo van a hacer nidos en sus ramas, y es algo que en el Salmo 1 no hace referencia a las aves ni que hagan sus nidos en sus ramas. Pero sí es la hortaliza más grande, y Marcos tiene razón, es un árbol, pero no es un árbol que uno pensaría como el que estoy viendo frente a mi casa, que está enorme. Por ahí va la situación. Hermana Clarita. Hermanos, pues yo lo hice con relación a Isaías 2:3, donde primero pues estaba mostrando que en estos momentos, en el momento en que Jesús trae la grandeza de ese reino, se ve como algo insignificante, como algo pequeño. Pero eso que es tan pequeño va a crecer hasta el fin de los tiempos. Isaías 2, el 2 y el 3 dice, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, irán, venid y subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, Jerusalén y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces comenzó con algo muy pequeñito, que es la enseñanza que comienza con Jesús,
pero se va a ir agrandando tanto que se va a extender hasta el fin de los tiempos. Ok, Clarita, muchas gracias. Gracias por compartir. Estaba leyendo aquí el texto, aunque parece ser que es un poco lo que había comentado. El Salmo 1 no hace realmente una referencia a que el reino sea como un árbol, y sobre todo la alusión de que las aves harían nido en sus ramas. O sea, es muy curioso eso, ¿no? No crean que es una expresión menor esto que está diciendo el Señor en la parábola. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, miren, esta parábola requiere una reviste una importancia tal cuando nosotros entendemos lo que estaba sucediendo en el trasfondo de el auditorio al que va dirigido el Evangelio. Vuelvo a repetir, todavía no hemos entrado a evangelios sinópticos ni introducción al Nuevo Testamento, pero adelanto, el Evangelio de Mateo está dirigido a una comunidad, ¿no? Principalmente judaizante, es decir, Mateo es el evangelio que va a servir de puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, que los lectores o el auditorio del evangelio de Mateo conocen perfectamente lo que está diciendo Jesús en esta parábola. Y les asombra, ¿eh? Este es otro texto muy revolucionario, principalmente para la mentalidad del pueblo judío, ¿no? Y que tiene que ver con lo siguiente. Voy a compartir la pantalla para decirles lo que sigue. Cuando nosotros miramos esto, ¿no? Entonces tenemos que decir lo siguiente. Es fácil captar la idea primaria, lo que habíamos dicho. O sea, todos me dijeron, no hay que desanimarse por los modestos comienzos del reino de Dios y el pequeño número de seguidores. A la larga va a crecer y se va a hacer enorme, enorme, enorme. Entonces, siempre hemos nosotros visto este texto decir, bueno, es un pequeño grano que va a ir creciendo, y entonces siempre nos imaginamos un árbol grandote, pero realmente el grano, el árbol de la mostaza no es muy grande. No es grande, ¿no? Entonces, no podríamos comparar de decir, bueno, el reino de Dios o el evangelio de Dios algún día va a ser tan grandote, ¿no? Porque según esta parábola va a llegar a la estatura de lo que da solamente el árbol de la mostaza, que evidentemente no es muy grande. Esta parábola tiene un matiz polémico realmente, que tiene mucha ironía detrás de él. Jesús está expresando esa parábola, hermanos y hermanas, porque sabe los sentimientos que va a traer. O sea, cuando nosotros leemos esta parábola, pensamos que no trajo ninguna reacción, ningún sentimiento, ningún enojo incluso. Todo lo contrario. Quienes escucharon esto y sabía lo que el profeta Ezequiel había dicho, no les gustó absolutamente nada. Este texto viene en alusión a un texto del profeta del destierro llamado Ezequiel. Este profeta, en términos muy generales, quiero decirles, junto con Jeremías, con el Isaías histórico, con ellos, porque Amós y Oseas es más hacia el reino del norte, anuncia la catástrofe del pueblo. Es uno de los profetas que es sacerdote del templo y que se va a ir cautivo a Babilonia. Es el profeta que va a ejercer su ministerio, va a recibir su vocación profética en el destierro, ¿no? Y entonces él indica que lo que ha sucedido ahora con Israel, que ha sido vencida, que ha sido cautiva por parte de Babilonia, ¿no? Que eso fue el exilio, el destierro, este suceso que marcó la mentalidad religiosa de Israel, indica que esa no va a ser la palabra definitiva de Dios, que al final vendrá la victoria. Y esa victoria él la proclama a través de estas palabras. Fíjense cómo esta expresión que aparece en el profeta Ezequiel va a
permear en los siglos posteriores a todo el pensamiento judío, y ellos van a entender que después de que Dios los libere nuevamente del exilio, ¿no? Ellos van a ser un pueblo mucho más grande que un árbol de mostaza. Fíjense lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 17, versículos 22 y 23. Voy a leerlo en esta versión. Ezequiel 17 dice: así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, fíjense la expresión, de aquel alto cedro, ¿no? Y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará frutos, y se hará magnífico cedro, fíjese, magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. En esta versión que tenemos en pantalla dice: cogeré una guía del cogollo del cedro alto y encumbrado, del vástago cimero arrancaré un esqueje y lo plantaré en el monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel. Echará ramas, se pondrá frondoso y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros, a la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. ¿Cuál era la imagen que tenía Israel en relación a cómo sería la victoria del pueblo después del exilio? Y bueno, vendría a ser como un cedro maravilloso, como un cedro magnífico. La idea que ellos tenían es que el rey, el pueblo de Israel, ¿no?, debería ser lo más grande, lo más sublime, lo más grandioso que pudo existir. Ahora, esta profecía, hermanos, realmente se cumple de manera parcial, porque Israel nunca volvió a alcanzar, incluso el templo, ¿no?, si no fue hasta en la época de Herodes, que Herodes hace una remodelación muy interesante al templo. No llegó a alcanzar durante muchos siglos después del destierro la grandeza y la gloria que tuvo el templo de Salomón. No, se necesitaba mucha plata además, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos este antecedente, podemos ver la relación entre ambos pasajes, porque ambos pasajes es evidente la metáfora vegetal. Por un lado, la parábola nos habla de la mostaza y por el otro lado nos habla del cedro. Y el resultado de ambos, ¿no?, o el propósito de ambos, es que las aves vendrán de alguna manera a hacer su nido o a asegurarse bajo la sombra bajo la sombra de las ramas de estos árboles. Jesús, hermanos, ha modificado intencionalmente el texto profético. Jesús sabía el texto de Ezequiel y sabía que la mentalidad de los judíos era que ellos iban a ser un cedro enorme, grandioso, maravilloso, ¿no? Por eso, Jesús no compara el reino de Dios con un cedro, sino todo lo contrario. Jesús no compara el reinado de Dios con un cedro, que en este caso vendría a ser el prototipo del árbol majestuoso y elegante. Baste recordar, hermanos, los famosos cedros del Líbano tan alabados por la Biblia. Todos los textos proféticos, cuando quieren hablar de grandeza, de majestuosidad, de poder, de victoria, hacen alusión a los cedros del Líbano. Todos, incluso los textos proféticos, incluso los salmos. Como punto de comparación, Jesús hace todo lo contrario. Jesús no indica que el reino de los cielos va a ser ese cedro majestuoso, maravilloso y demás, sino que va a ser un arbusto. Elige un arbusto, no elige el cedro, elige un arbusto de modestas dimensiones y de menor apariencia. Con ello,
¿no? Jesús quiere dar un nuevo sentido, un nuevo enfoque a su trabajo, a su mensaje, a lo que él quiere venir a hacer. Jesús nos dice, le dijo a su auditorio, no os desaniméis, no se desanimen, vuestra empresa tiene sentido. Es decir, el reino tiene sentido. Seguir el reino vale la pena. Invertir en el reino vale la pena, pero no echen las campanas al vuelo. No esperen cosas espectaculares. No piensen que van a ser parte de un reino como un signo de orgullo nacionalista que en ese tiempo Israel había desarrollado, ¿no? En donde Jesús les dijo, el reino de Dios es para todos. Todos deben tener cabida. Todas las aves de todo tipo tienen que venir bajo su sal, bajo las ramas de este arbusto para hacer sus nidos. Esta expresión, hermanos, realmente caló muy fuerte y muy profundo a la mentalidad judía, porque ellos entendían que el Mesías venía a establecer el reinado de Jehová, de Yahvé, ¿no? Bajo la metáfora del cedro majestuoso. Y cuando Jesús le dice, no, están equivocados. El reino de Dios no será el cedro majestuoso, elegante, imponente, será como un arbusto. Sí será un árbol, sí tendrá su crecimiento, pero no esperen cosas espectaculares. Esto, hermanos, es un claro ejemplo de lo que a veces los cristianos pretendemos de Dios, pretendemos del reino de los cielos. Hoy hay muchos cristianos, ¿no?, que siguen esperando cosas sorprendentes, maravillosas, extravagantes, que piensan que debería suceder en la vida de los que hemos aceptado a Cristo Jesús. Y entonces por eso es que muchos construyen su fe a partir de lo espectacular, a partir de lo grandioso, a partir de lo majestuoso, a partir de la impronta de un llamado particular, de un individualismo religioso, etcétera. Y Jesús en esta parábola nos recuerda y nos dice, no se hagan ilusiones, no, bájense un poco de la nube. No serán los únicos. En este reino, ¿no? En este reino, todas las aves tendrán cabida. Todos podrán venir a mi salvación. No será en lo espectacular, sino en la sencillez del evangelio. Por eso me parece mucho a mí en lo particular, haciendo una interpretación del mensaje de Pablo, aunque entiendo que las cartas de Pablo fueron anteriores al evangelio de Mateo. Pero me parece que esta sencillez con la que Jesús utiliza el arbusto de modestas dimensiones tiene un eco muy profundo, muy arraigado, cuando el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, es decir, no esperes cosas grandiosas, ¿no? Simón el Mago eso quería, o sea, Simón el Mago viene a ser como la representación de muchos cristianos nuestros, ¿no? O de nosotros mismos, que haciendo caso omiso a la parábola de la semilla del grano de mostaza, queremos tener el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas grandiosas que hacían los apóstoles, ¿no? Porque pensamos que la vida la victoria del Evangelio tiene que plantearse en términos de poder, de autoridad, basado en nuestros conceptos. Y Jesús nos dice, no, a ver, no es por ahí. El reino es importante, tiene su impronta, pero no es en ese deseo tuyo desmedido de pensar que esto debe manejarse en las primeras planas del New York Times o debería estar en las noticias de última hora de cualquier noticiario famoso o reconocido. El evangelio irá creciendo, pero todas las aves tendrán su nido. El cedro del Líbano, ¿no? Cuando hablamos de él, Ezequiel usa la imagen del cedro para simbolizar el futuro glorioso de Israel. Jesús se contenta con un modesto arbusto, el arbusto de la mostaza, para simbolizar el futuro del reinado de Dios. Solo conociendo el texto de Ezequiel se valora rectamente la parábola de Jesús. Y pienso, hermanos, que en este mensaje, ¿no?, que es un mensaje con unas profundas implicaciones de mentalidad,
con profundas implicaciones de cambios de grandeza o de delirios de grandeza que a veces, en este caso, Israel tenía, ¿no? Y que a veces ahora muchos cristianos anhelamos esas glorias que a veces teníamos, cuando entendemos que el evangelio sigue siendo sencillo, sigue siendo un lugar donde todos tenemos cabida, donde podemos encontrar la verdad, donde podemos encontrar la misericordia, el Dios autotrascendente, etcétera, etcétera. Pienso que esta figura del mensaje de Jesús reviste una vital importancia para atender con mejor claridad la parábola del grano de mostaza. ¿Qué anhelas tú del reino de Dios? La grandeza del reconocimiento que pensás que Dios debería darte por pertenecer a su reino, o entendés y vivís en la sencillez del evangelio que permite que tu corazón encuentre gozo, paz, contentamiento, que permite que tu corazón encuentre alegría en la salvación que es en Cristo Jesús. Y que por su gracia, como ave, hemos podido encontrar sombra bajo sus ramas o hemos podido hacer nido en sus ramas. Y me parece que al igual que el otro texto, tendríamos nosotros un buen material para poder hacer esa ubicación que nosotros tenemos respecto de lo que es el reino de los cielos. Muy bien, vamos a terminar aquí la presentación porque no quiero dejar colgado el otro punto que tiene que ver con la persona de Jesús. Vamos a plantearlo mañana en la clase y ahí estaríamos cerrando el tema de los valores del Antiguo Testamento. ¿Qué les provocó esta parábola? ¿Qué reacciones les provocó mirar la parábola del grano de mostaza a la luz de lo planteado por el profeta Ezequiel? Tenemos unos 5 minutitos para platicar. A mí en lo personal, hermano, me provoca con esto alegría de saber que Jesús compara al reino de los cielos con esa pequeña semillita, donde así como la iglesia empezó siendo poquitos, la palabra de Dios ha permanecido hasta nuestros tiempos. Y gracias a Dios que por el evangelio, por los que se animaron a predicar el evangelio, ¿verdad? Ha prevalecido y su iglesia ha crecido. Y es ahí donde ese crecimiento se ha dado a través de los tiempos. Y se ha cumplido esa palabra porque así empezó la iglesia. Primero se añadieron 3,000, después 5,000 y escuchaban de Jesús las enseñanzas y la iglesia iba creciendo. Y gracias a la palabra estamos aquí. Se oye bien fácil decir que todos tienen que venir a hacer su nido o ser parte de hacer nido en las ramas y tienen parte. Se oye muy bonito, pero queda en nosotros que el reino de Dios, que esa semillita siga creciendo, porque la tenemos que dar a conocer nosotros. Para eso fuimos llamados para llevar el evangelio a todos los lugares del mundo, con tus vecinos, con tu familia, con salir fuera, llevar el evangelio para que siga creciendo. Esa semilla que aquí habla el Señor para que su iglesia proclame las buenas nuevas de salvación. Yo creo que tenemos un gran compromiso como hijos de Dios. Sabemos que no tenemos que tal vez estar esperando, como dice usted, estar anhelando lo espectacular, pero cuando llega Jesús a tu vida y cuando tú lo compartes, pasa algo espectacular en tu vida, algo grandioso, algo maravilloso que tu vida cambia, y eso es un milagro, y eso es algo increíble, que los que no lo experimentan no van a saber
que sí pasa algo extraordinario en tu vida. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. Gracias, Lucy. Lo que Lucy nos ha planteado a mí me trae dos reflexiones muy interesantes que las ahora quiero meditarlas en el corazón, ¿no? Por un lado, Lucy nos platica y nos dice, nosotros somos quienes hacemos que este árbol vaya creciendo, ¿no? Porque nosotros somos quienes compartimos este reino de los cielos y sabemos que el reino de los cielos es Jesús, ¿no? Y eso me hace pensar a mí, decir, bueno, el árbol no ha crecido tanto, ¿no? Aunque sabemos que la iglesia ha ido creciendo, pero no ha crecido, creo yo, como debería de crecer. Más allá de pensar que el árbol debe ser modesto, chiquito, no va en ese sentido, sino va en el sentido de decir que nosotros tenemos una labor, una responsabilidad, ¿no? Por poner un ejemplo, si lo planteamos en términos estadísticos, que es una realidad de nosotros. Aquí en la Argentina somos, y déjenme contarme como argentino porque ya tengo mi radicación permanente, alrededor de 44, 45 millones de argentinos, más o menos creo que somos, ¿no? Y si revisamos el censo de nuestra iglesia, de nosotros, Iglesia de Dios, miembros de iglesia, desconozco el dato, pero déjenme ser un poco optimista, ¿no? Somos, mire, si les digo 3,000, voy a ser muy optimista, demasiado, voy a ser muy generoso, pero bueno, está bien, vamos a echarnos porras entre nosotros. Si hacemos una comparación de 44 millones de personas a 3,000 miembros que somos de iglesia, me parece que debemos de replantearnos, ¿no? Y de pensar que el evangelio tiene que crecer y tiene que ser esa semilla como grano de mostaza. Sé que otras denominaciones lo hacen y lo agradezco. Hay ahora en 1,000 religiones, me parece. Ya a veces hasta es difícil distinguir quién está en la verdad y quién no. Es muy difícil ya. Pero me parece que este es un reto que nos plantea a nosotros realmente como cristianos, ¿no? Hablando de Argentina, hablando de Perú, hablando de Colombia, hablando de Venezuela, no cambian las cifras. Estamos en la misma proporción, en la misma proporción. En nuestros países latinoamericanos, sudamericanos de Sudamérica, necesitamos levantar una generación de hombres y mujeres que crean que el árbol puede anidar todavía a los pájaros, ¿no? Y es una responsabilidad de todos, creo yo. Y eso es algo que por eso digo, deberíamos predicar, deberíamos entender que somos ese árbol que no aspira, ¿no? Que no aspira a la gloria humana, que no aspira el reconocimiento ni el estatus social ni económico humano en términos humanos, pero sí aspira a la grandeza de la transformación del ser humano, que es lo otro que Lucy planteaba y que me hizo pensar, ¿no? A veces sabemos, y yo he escuchado a muchos miembros de nuestra iglesia suspirar y decir, ay, cómo me gustaría que mi iglesia fuera como la iglesia de tal predicador, ¿no? De Cash Luna o de Dante Hebel, ¿no? Incluso muchos de nuestros miembros prefieren ver prédicas de Dante Hebel o asistir a los cultos virtuales que transmite Dante Hebel, porque pensamos que eso sería lo padre, o sea, qué lindo sería ser parte de una iglesia, ser una mega iglesia, una iglesia donde wow, o sea, impresionante todo, ¿viste? Como que se sienta la gloria de Dios y etcétera. Pensaría que esos cedros del Líbano no deberíamos anhelarlos, pensaría yo, ¿no? Pensaría más en lo que decía Lucy, sí, en la grandeza de la transformación de la vida, en la grandeza de la transformación de nuestros corazones, de la llegada de Cristo, que cuando llega, como dice el cantito, Jesucristo va pasando por aquí, cuando pasa todo lo transforma, ¿no? Y me parece que sería una linda reflexión para nosotros.
Cuando hablamos de la clase de Pasión por la Cosecha, les compartía las estadísticas que muchos siguen compartiendo. 2 billones de personas son cristianos. Entre esos 2 billones hay de ensalada de papa, ensalada de mandioca, ensalada de rúcula, ensalada de remolacha, hay de todo, ¿viste? Hay de todo. Para los mexicanos sería, hay tamales de verde, de mole, de chile, de rajas, de dulce, de todo, ¿viste? En esos 2 billones y ahí en un puntito estamos nosotros, ¿no? 2 billones de personas que no quieren saber de Jesús. Hay un campo muy grande que todavía hay gente que necesita ser convencida de que Cristo es la opción. Y 2 billones de personas que necesita gente que vaya y que le predique, que conozca de Jesús. Bueno, pensaría que da para mucho y me alegra que pueda dar esos sentimientos en cada uno de nosotros, ¿no? Y poder ubicar la parábola del grano de mostaza no lejos de nosotros, no lejos de nuestra responsabilidad, sino hacer lo que nos correspondería hacer. Bueno, yo les dije que hablaran ustedes, terminé hablando yo. Pero gracias, Lucy, gracias por tus observaciones. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Bueno, si no es así, terminamos la clase. Muchas gracias. Quiero comentarles a todos, hermanos, antes de acabar la grabación. Voy a subir hoy a la plataforma una lectura, un Word con una lectura, en donde esa lectura será la base del examen, el tercer examen parcial. Ustedes van a tener la opción en el examen de tener la lectura en la mano, es decir, quieren imprimir, imprímanla y mientras ven la pregunta, vean su apunte o su impresión, o si no quieren imprimir, abran el archivo en su computadora o donde sea. La intención es de que ustedes puedan leer ese documento, puedan leerlo. No me interesa que se lo aprendan de memoria, me interesa que entiendan lo que están leyendo, ¿no? Por eso es que el examen no se trata tanto de memorizar, porque hay algunas fechas, algunos nombres, no se estresen por eso, pero sí me interesa que lo lean, ¿no? Y me interesa que lo entiendan. Y esta es una lectura que tiene que ver con el exilio, con el exilio. Para mí es muy importante que ustedes entiendan el tema del exilio, porque el exilio es el parteaguas de muchas de las cosas que suceden en el Antiguo Testamento y que van a ser reflejados en el Nuevo Testamento. Entonces, es una lectura, me parece digerible, tiene un poquitito de dificultad, bánquenme un poco eso, porque es normal, ustedes tienen que aprender algunas cosas que a veces no nos gusta, como nombres, reyes, quién gobernaba, quién no, necesitamos saberlo, porque forma parte de. Pero en esencia trae una buena narrativa del autor, y que me parece que a la luz de un buen mate, un buen tintico, un buen café, va a salir bien, va a salir bien. No sé en Perú que toman, Lucy, ¿cuál es como que la bebida tradicional o qué? ¿O no hay una bebida tradicional, Lucy? En Perú no. Sí, hay la chicha morada, la hacen del maíz morado y es una bebida que aquí la toman mucho. Chicha. Chicha morada. Bueno, métele una chicha morada, azul, verde, roja, como sea, Lucy, y ahí va a bajar la. Eso me va a inspirar. Sí, pero más vale, ¿no? Olvídense. Entonces, voy a subirla desde ahora para que tengan tiempo para leerla y puedan contestar. El examen yo lo voy a abrir el viernes, pero voy a extenderlo ahora hasta el martes. Es decir, van a tener un tiempo suficiente para trabajar este examen. Si lo quieren contestar hasta el lunes y martes, tienen más tiempo para leer, está buenísimo. Hago esto porque hay muchos que ven la grabación diferida y a veces traen clases atrasadas y me parece que hay que darles también a ellos un tiempo también. Entonces, el viernes estará el examen y lo extenderé hasta el martes, el día que ustedes quieran contestarlo. Pero va a ser solo de esa lectura. No va a ser de otra clase. De esa lectura vendrá el examen. ¿Ok? Germán.
German. Sí, mi pregunta, bueno, iba en dos partes. Primero, si al día de ayer hubo clases o no se logró subir la grabación o algo, porque pregunto nomás, porque como que no estaba en la plataforma. Y la segunda que tiene que ver con la materia, pero no con el tema justo, porque o sea, la idea de la clase de hoy tiene que ver con el mensaje de Jesús, pero viendo el tema del exilio que viene en el próximo examen, me resulta, por ejemplo, llamativo lo de la profecía de Ezequiel, que se da durante el exilio, pero como usted dijo, no se llega a cumplir. Entonces, ¿cómo también, cómo se ve eso? ¿Como un deseo nada más de Dios para el pueblo, o es una profecía que tiene cumplimiento? Bueno, empiezo por la segunda, te contesto muy rápido porque tendría una respuesta mucho más larga y te ruego la paciencia porque esa vamos a irla ampliando la duda en el transcurso de la materia, principalmente cuando lleguemos a profetas, pero quiero decirte que no es que no se haya cumplido, yo dije que se cumplió de manera parcial. Y evidentemente no olvidemos que muchas de las profecías que está en boca de los profetas tienen que ver con el deseo de Dios para con el pueblo, pero algunas de ellas tienen que ver o están basadas con la decisión del pueblo, ¿no? Con la decisión del pueblo. Había profecías que decían, ¿no? Principalmente Amós, Oseas, que le dijeron al pueblo, mira, al pueblo del norte, no sigas en eso, no adores a los Baales, vuélvete al Señor, porque mira, Él te tiene preparado cosas maravillosas. Era una profecía que apuntaba sobre algo glorioso para el pueblo si no seguía en esta línea. Y el pueblo dijo, no, olvídate, yo voy a seguir, y siguieron con lo mismo hasta que fueron invadidos por los asirios. Tiene que ver mucho con el actuar del pueblo, ¿no? El tema de que la profecía se cumpla o no es porque Dios falle, sino porque finalmente Dios sigue respetando la decisión del pueblo, en este caso, para obedecerle o no obedecerle. En este caso, ¿no? La gloria que vio Ezequiel, que vio incluso el segundo Isaías, se cumple de manera parcial porque finalmente el pueblo decidió no volver todos a Jerusalén. ¿Viste? Entonces, algunos decidieron quedarse, se quedaron en Babilonia, otros se fueron para otros lugares, etcétera. Entonces, se cumple parcialmente porque sí, vuelven a Jerusalén, vuelven a Sion cantando, vuelven a ser, queriendo ser el cedro, ¿no? El Líbano, la gloria del templo, pero no les da el cuero, diríamos acá. Pero no es porque Dios falle, sino porque evidentemente el pueblo, en este caso el ser humano, decide si cree en esa promesa de Dios o no cree en esa promesa. Así es como vemos que muchas profecías no es de que no se cumplan como se predijeron por el profeta, porque Dios le haya fallado el cálculo, sino porque finalmente las personas así lo decidieron. Entonces, vamos a ir despejando esas incógnitas que se van dando, porque vamos a ver varias cositas todavía, principalmente de estos profetas del exilio. Y bueno, ya que lo mencionas, no sé si lo voy a lograr hacer. Voy a hacer un esfuerzo. Voy a adelantarme un poco y voy a plantear las grandes bases que sentaron de manera muy general estos profetas. Profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Isaías, el primer Isaías, el profeta Ezequiel y me falta uno. Ezequiel, Jeremías. Entonces, vamos a ver de manera general, para que ustedes tengan un pantallazo general, no voy a profundizar, pero es un pantallazo general, de qué fue lo que aportaron estos profetas y la importancia que tiene el estudio de estos profetas. Y viene un poco para contestar tu pregunta, querido Germán. Y la primera pregunta no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era, Germán? No, está bueno lo que me respondió de esto,
Y también en ese sentido veo que a pesar de que cambia la manera en que la profecía es dicha, la segunda parte Jesús la vuelve a reafirmar, porque sigue siendo el deseo de Dios que las naciones tengan abrigo dentro del plan de Dios, ¿no? Para mí lo veo como que sigue válida la segunda parte, ¿no? Claro. No, la primera, claro. No, qué bueno que lo mencionas. Recuerden que yo les digo que hay cosas que en el Nuevo Testamento vienen a cerrar la idea, vienen como que a decir, Jesús es eso, es el paradigma completo, total, pleno. Y sí, es eso. Perdón, Germán, te corté la palabra. No, y la primera pregunta era por la clase de ayer, que no sí. vieron si es que hubo, no se grabó. Miren, yo les ruego una disculpa, hermanos, y siempre les he pedido que tengan paciencia con esto. Nosotros trabajamos, ¿no? Con Jonah, que es el que me ayuda a subir las clases. Él es el programador. Entonces, él después de su trabajo, él a la noche, por lo regular, es cuando subimos las clases, que él llega ya a casa, se instala y demás. Y a veces por algunas situaciones de que él llega tarde a casa o yo no estoy o cualquier cosa, se nos complica el tema. El caso puntual de ayer, hermanos, es que él tuvo que entrar a mi computadora para convertir la ponencia del sábado, pero el internet aquí estaba muy lento, muy lento. Entonces no pudimos subir la clase ayer porque no podíamos subir de manera conjunta las dos cosas. Se nos iba a cortar. Entonces tuvimos que dejar solamente la ponencia del sábado para que cargara. Y bueno, terminó de cargar tipo 12 de la noche, más o menos, 12:15, ahí terminó de cargar. Entonces ya era tarde para que él cargara la clase. Entonces pasan a veces ese tipo de cosas, por eso no. Yo trato siempre de estar al menos al día y que todos a la noche tengan la clase. Entonces hoy a la noche estaremos subiendo esta clase y la clase de ayer. Pero eso fue lo que pasó, hermanos. Así es que una disculpa por ello. A veces falla el internet, a veces fallan otras cosas que no combinamos, pero bueno, vamos a tratar de que no queden tan en suspenso con sus clases. Muy bien. Bueno, voy a cerrar aquí la grabación.